Muy buenos días. El Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio CIFACIL y la Superintendencia de Regulación Sanitaria les damos una cordial bienvenida y les agradecemos por su interés en el presente webinar titulado Información relevante del proceso de notificación de sospechas de RAM, ESAVI, PRM, el cual lleva como objetivo informar las generalidades del proceso de notificación de sospechas RAM, ESAVI, PRM, así como orientar sobre el llenado y presentación en la plataforma Notifacedra. Este webinar es el número 23 de 34 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Superintendencia de Regulación Sanitaria en materia de trámites empresariales. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema a ser abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto les daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través del enlace que les será publicado en el chat. Contaremos con 5 minutos para realizarla y posteriormente tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Sin más preámbulo, tengo el agrado de presentar a la doctora Mariela Ivette Torres Quintanilla. Ella es doctora en medicina, graduada de la Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. Tiene maestría en salud pública de la Universidad Nacional de El Salvador, posgrado en gerencia de salud de la Universidad Evangélica de El Salvador, diplomado en farmacología México Latinoamericana en la Universidad Autónoma de México. Actualmente se desarrolla bajo el cargo de analista médico de farmacovigilancia de la Superintendencia de Regulación Sanitaria de El Salvador. Cedo la palabra a la doctora Mariela Ivette Torres Quintanilla. Adelante, doctora. Muy buenos días, muchas gracias, ingeniero, por su presentación. Un gusto el poder estar esta mañana compartiendo con cada uno de ustedes y pues poder compartir un nuevo tema del cual todos pues vamos a aprender un poco en esta mañana y vamos pues a compartir conocimiento. Así que es un gusto estar acá y damos por iniciada la sesión. Voy a apagar un momento la cámara, pero yo voy a estar de igual manera al pendiente de todas sus preguntas que posteriormente vamos a responder que ustedes van a dejar en el chat. Como ya lo mencionamos, el tema de esta mañana es información relevante del proceso de notificación de sospechas de RAM, ESAVI, PRM. Un gusto compartir y vamos a comenzar la ponencia. Como introducción, todos sabemos que actualmente hay una gran cantidad de medicamentos modernos que realmente sí han beneficiado y han cambiado la forma en la que se tratan las enfermedades o, o diferentes estados de salud alterados. Sin embargo, pese a todas las ventajas que esto nos ofrecen, cada vez hay más reacciones adversas a los medicamentos, que son una causa frecuente y también nos pues, están provocando mucha hospitalización, prolongación a su hospitalización, complicaciones, y aunque a menudo estas reacciones son prevenibles, muchas veces no se están detectando a tiempo. Además, tenemos que tomar en cuenta que se estima que las reacciones adversas están entre la cuarta y la sexta causa de muerte en muchos países. También tenemos que tomar en cuenta que aunque muchos medicamentos sí han impactado y ha cambiado la forma de tratar las enfermedades, tenemos que ver que estos medicamentos, una vez que son comercializados, dejan atrás eh, la seguridad resguardo que habían antes de los clínicos y ya se convierten en un producto de consumo público. Eso nos lleva a que lo más frecuente, que hasta el momento de la solo se ha comprobado tanto su eficacia como su seguridad a corto plazo y en grupos pequeños de personas sabemos que estos grupos
clínicos son hay población la cual es excluida. Entre esta población que tenemos a las embarazadas, a la población pediátrica y personas con patologías ya muy específicas, patologías hepáticas, renales o cardíacas. Entonces, mucha de esa información, la cual es obtenida de los ensayos clínicos en sus diferentes fases, no permite predecir lo que ya va a pasar cuando este medicamento esté fuera de la práctica clínica. Es ahí cuando están toda la aparición de reacciones adversas que no están descritas en ficha técnica. Y aquí es donde ya la experiencia post-comercialización ya va demostrando y se va viendo un gran número de efectos adversos, incluso también interacciones con alimentos, interacciones con otros fármacos y hay nuevos factores de riesgos que poco a poco salen a luz, incluso hasta años posteriores a su comercialización. Cuando cuando el medicamento es aprobado, lo que ya mencionamos, ¿verdad? Esto implica que su eficacia solo fue demostrado bajo estudios pre. Y aquí es donde la farmacovigilancia juega un papel muy importante en la toma de decisiones, tanto a nivel individual, regional, nacional y también internacional. Tenemos que tomar en cuenta que la farmacovigilancia es la ciencia y las actividades también farmacovigilancia, las cuales son eh, mejorar el cuidado y la seguridad, también mejorar la salud pública y la seguridad en relación al uso de medicamentos, detectar problemas de medicamentos y la comunicación de los hallazgos, pero en un tiempo adecuado, contribuir con evaluación de los beneficios, daños, riesgo de los medicamentos, conduciendo a la prevención de los daños y fomentar la seguridad del uso de los medicamentos en forma segura, racional y más efectiva. ¿Bien? Se Doctora, habla del... doctora, disculpe, Hola, dígame. tenemos Hola. problemas de fallo de comunicación. Se va como cortando, doctora. Ok, ok, permítame. No sé si en este momento se Se corta, fíjese, doctora, se corta. Yo creo que tenemos problema ahí con con el micrófono. escucha. Ok, también solo permítame un segundo entonces, ingeniero. Perfecto, perfecto, gracias. Quizás vamos a aprovechar este momento para notificarle a todos que todos estos webinars están siendo grabados de manera que ustedes puedan tener acceso posteriormente. Vamos a compartir más adelante un enlace de nuestro canal de YouTube, del de Ministerio de Economía, existen más información también de interés empresarial, ¿verdad? No solamente con la Superintendencia de Regulación Sanitaria, sino que tenemos otras instituciones que forman parte de la comisión de CIFACIL. Así es que avanzando en el tema, pues para que ustedes lo tomen en cuenta, vamos a poner una pantalla en la cual vamos a compartir el enlace y el código QR para que ustedes pues tengan información actualizada sobre todo y que sea información de consulta. Y no sé si en este momento me puede corroborar si el audio ya se escucha mucho mejor. Sí, adelante, doctor, adelante, por favor. Ok, cualquier cosa, no hay ningún problema, me puede interrumpir y me puede comunicar si hay algún fallo. Perfecto, gracias. Gracias. Bueno, estábamos hablando acerca de las metas que la farmacovigilancia persigue y entre ellas están detectar los problemas relacionados con el uso de medicamentos y comunicar estos hallazgos,
contribuir con la evaluación de los beneficios, daños, efectividad y riesgo de los medicamentos, pero conduciendo a la prevención de daños y a la maximización de los beneficios. También es fomentar la seguridad del uso de los medicamentos en forma segura, racional y más efectiva, y promover la comprensión, la educación, entrenamiento clínico en farmacovigilancia y su efectiva comunicación al público. Tenemos que saber que la farmacovigilancia eh, ocupa un papel muy importante en la toma de decisiones en la farmacoterapia. Entonces, tenemos que tomar en cuenta mucho, tenemos que valorar las metas que se persiguen. Ahora también vamos a hablar acerca de nuestra base legal. Aquí en pantalla tenemos la norma técnica de farmacovigilancia y los lineamientos técnicos para la operatividad de las actividades de farmacovigilancia del Sistema Nacional Integrado de Salud. En ambos se encuentra un QR con el cual van a poder descargar los documentos para que ustedes los tengan más accesibles, ya sea en sus dispositivos móviles. Así que si en este momento ustedes tienen a la mano su dispositivo, pueden escanearlos para que ustedes los tengan automáticamente descargados y puedan tener una consulta un poco más rápida. En nuestra base legal tenemos que valorar que nuestra norma técnica nos habla en el capítulo 2 sobre la organización del Sistema Nacional de Farmacovigilancia. En el capítulo 3 nos menciona las actividades de farmacovigilancia y tenemos que recalcar el numeral 25, donde nos habla de notificar todas las RAM, ESAVI y PRM, que son los problemas relacionados a medicamentos. También que el numeral 26 del capítulo 3 nos requiere que tenemos que atender requerimientos de información o opinión técnica en materia de farmacovigilancia. El capítulo 4 también nos habla acerca de las obligaciones y responsabilidades de farmacovigilancia. Y en su artículo 15, que es donde insta a todas las instituciones públicas prestadoras de servicios de salud, en su numeral 1, a implementar un mecanismo institucional de vigilancia de la seguridad y efectividad de medicamentos y vacunas. Y en el numeral 3, a notificar en tiempo y forma las sospechas de RAM, ESAVI, PRM, de las cuales se tuviere conocimiento. Así también en el numeral 4, tiene que adoptar y promover la notificación espontánea. Y también en el numeral 9 menciona que se deben realizar los seguimientos de las notificaciones de casos reportados o en aquellos donde se requiere información complementaria. También en el artículo 16 nos habla del mismo capítulo sobre las instituciones privadas prestadoras de servicios de salud. El artículo 17 sobre los profesionales de salud, donde en el numeral 1 refiere que se debe notificar en tiempo y forma todas las sospechas de RAM, ESAVI, PRM que se tuviera conocimiento. En el artículo 18 menciona las farmacias privadas. En el artículo 19 a los botiquines. En el artículo 20 a los profesionales responsables de registro sanitario. En el artículo 21 titulares de registro. En el artículo 22 de los importadores de droguerías y distribuidores. Y el artículo 27, que es muy importante, sobre la notificación obligatoria, en el cual dicta de que están obligados a notificar todos los profesionales de salud de las unidades efectoras del SNIS, personas naturales o jurídicas y pacientes que detecten una sospecha de RAM, ESAVI, PRM. Quiere decir de que no solo es el médico, no solo es el profesional de la salud, sino que aquí estamos involucrados todos los que tengamos contacto con una persona o un paciente que tenga una sospecha de RAM, ESAVI o PRM. Y también en el lineamiento técnico para la operatividad, que también se encuentra disponible en la página de la SRS, también nos menciona en la sección 9.1 todo el Sistema Nacional de Farmacovigilancia, así como todas sus unidades efectoras, que es todo el Sistema Nacional Integrado de Salud, personas naturales, jurídicas que se dediquen a la prestación de servicios de salud,
las municipalidades que cuenten con servicio de salud y también los titulares, fabricantes, importadores, exportadores, farmacias y botiquines. Quiere decir, de igual manera, ambos documentos lo mencionan, todos los que tengamos contacto con una persona que se detecte una RAN, ESAVI o PRM, tenemos que notificarlo. En la sección 9.4 también se habla sobre la notificación de sospechas de RAN, ESAVI y PRM. También tenemos el acceso a la plataforma. Tenemos el link que es www.srs.gov.sb y también a un lado de su pantalla van a ver el código QR con el cual van a tener un acceso directo a la página de la SRS. Posteriormente, ustedes estén en la página, se van a la sección de servicios, seleccionan servicios y el paso número 3 sería seleccionar la sección donde está Comité de Farmacovigilancia y lo va a llevar a la página donde van a poder descargar todas las herramientas, manuales o lineamientos disponibles acerca de farmacovigilancia. Igual a un costado va a estar el código QR que lo va a redirigir directamente a la sección de Comité de Farmacovigilancia para que sea mucho más rápido y fácil el poder ingresar a nuestra plataforma. Ahora, ¿qué es una reacción adversa a medicamentos? Según la OMS, es toda reacción nociva y no deseada que se presenta tras la administración de un medicamento a dosis utilizadas habitualmente en la especie humana para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o para modificar cualquier función biológica. Tampoco debemos de dejar de un lado que es una notificación espontánea. Acordemos que esta es una forma de farmacovigilancia pasiva y es la información sobre reacciones adversas a un medicamento, vacuna, falla terapéutica, error de medicación, error programático o cualquier otro problema que esté relacionado a medicamentos obtenido mediante un informe voluntario de un profesional de la salud, paciente o ciudadano. Ahora, ¿qué es un ESAVI? Esta es cualquier ocurrencia médica adversa o suceso que se produce después de la administración de una vacuna, que causa una preocupación y es supuestamente atribuida a la vacunación o inmunización, pero no necesariamente está causalmente relacionado con el uso de la vacuna. ¿Quiénes son los responsables de notificar? Anteriormente en la base legal lo mencionamos, pero acá está un poco más desglosado. Acordémonos que las notificaciones son 24/7. Nosotros, como país, nuestro sistema de salud, igual manera está 24/7. Dentro del SNIS tenemos tanto unidades médicas, hospitales, unidades comunales, que son servicios 24/7. Entonces, las RAM, ESAVI y PRM, por ende, se pueden detectar las 24 horas de los 7 días. Así que sea de noche, que sea de madrugada, no es un impedimento para que se detecte una RAN y se pueda notificar. La plataforma está disponible las 24 horas del día. Los responsables, ¿quiénes somos? Como lo mencionamos, todo el SNIS, establecimientos privados, titulares de registro sanitario, droguerías o distribuidoras e importadores, todos los profesionales de la salud y pacientes que experimentan una RAM o un ESAVI. Si ustedes pueden observar, en un lado de su pantalla está un QR donde dice notifica aquí. Si ustedes escanean el QR color verde, lo va a redirigir automáticamente a la página de Notifacedra, que es la plataforma en línea para que usted pueda notificar directamente. Usted detecta la RAN, el ESAVI y PRM, entra a la página de Notifacedra y automáticamente usted en ese mismo momento puede realizar la notificación. También tenemos el otro QR, que es donde dice hoja amarilla, que está de amarillo también. Esa es la hoja amarilla que normalmente todos conocemos para reportar las reacciones adversas a medicamentos. Si usted lo escanea, va a poder descargar y tener en su móvil la hoja amarilla disponible 24 horas en su teléfono. Y abajo también tenemos la hoja celeste, que es para ESAVIS, o sea, vacunas, y también usted lo escanea y automáticamente se le va a hacer la descarga en su móvil.
para que ustedes puedan pues tener los documentos más próximos y más inmediatos. Ahora, ¿qué deberá notificarse? Deberá notificarse en ESAVIS los eventos supuestamente atribuibles a vacunación e inmunización. En el caso de ESAVIS, los abscesos en el sitio de administración de la vacuna, también la concurrencia de eventos que esté por encima de la incidencia esperada en un conglomerado de personas, errores programáticos, clúster o conglomerados de casos y cualquier muerte que ocurra dentro de las 4 semanas siguientes a la administración de una vacuna y se relacione con el producto de vacunación o inmunización. Ahora, ¿qué deberá notificarse con la RAM? Los casos individuales o serie de casos de sospechas de reacciones adversas, casos que se sospechen en que un medicamento o vacuna pueden haber causado aborto, casos de intoxicación por uso de medicamentos, exposiciones en el embarazo y la lactancia, errores de medicación, en este caso que va desde la prescripción, dispensación, la administración y también aquí incluidos los errores programáticos. La falta de eficacia, en este caso fallo terapéutico, inefectividad terapéutica y otros problemas relacionados a medicamentos o vacunas siempre y cuando generen un daño al paciente. Y también todo aquello que esté fuera de la indicación aprobada. Ahora, ¿cuáles son las clasificaciones de la RAM-ESAVI? Todos sabemos que están las graves y las no graves. En este caso vamos a empezar con las no graves. RAM no grave es cualquier evento de sospecha y reacción adversa que no cumpla los criterios de gravedad, los cuales ya vamos a mencionar. Y la ESAVI no grave son aquellas reacciones locales, comunes y benignas que se producen como consecuencia del proceso de la vacuna o no implican condiciones críticas al paciente que requieran una vigilancia mucho más activa. Ahora, ¿cuáles son estas RAM y ESAVIS graves? Estas son, como número 1, aquellas que pueden ocasionar la muerte al paciente, las que ponen en peligro la vida del paciente, la que produzca o prolongue la hospitalización, la que ocasiona una discapacidad o una invalidez, aquella anomalía congénita o defecto de nacimiento y las situaciones especialmente significativas. En este caso, también es importante recalcar que las RAM están clasificadas. Tenemos que recalcar que tenemos las RAM tipo A, que aquellas se deben a los mecanismos de acción en sí del medicamento. Ejemplos, hipotensión, hemorragia anticoagulante, leucopenia. Las RAM tipo A son aquellas que producen una muy baja morbilidad, una muy baja mortalidad, pero una alta morbilidad, y estas son dosis dependientes. La RAM tipo B es cuando el medicamento no va a estimular el sistema inmune. Estas normalmente son impredecibles, ya que también nos producen baja morbilidad, pero una alta mortalidad. Y muchas veces remiten tras la retirada del fármaco. Acá podemos tener ejemplos como shock anafiláctico, síndrome de distrés respiratorio, incluso hemólisis o encefalitis. Las tipo C son aquellas que se producen como consecuencia de la administración de unos tratamientos largos y continuos. Y muchas veces las reacciones ya son conocidas y son muy predecibles. Un ejemplo, cuando hay farmacodependencia en los benzodiazepinas o cuando hay nefrotoxicidad por analgésicos o discinesia tardía por neurolépticos. La tipo D son aquellas que aparecen tiempo después de haber suspendido un medicamento. Acá incluso pueden ser días, meses, inclusive años. Ejemplo acá, las carciogénesis por inmunosupresores o la teratogénesis por antineoplásicos. También están las RAM tipo E, que estas nos van a aparecer tras la supresión brusca del medicamento. Acá como ejemplo podemos tener la retirada brusca del fenobarbital o el insomnio por la suspensión abrupta de benzodiazepinas. La RAM tipo F son aquellas que se originan por agentes ajenos al principio activo.
En ejemplo, excipientes, impurezas o contaminantes, porque tenemos que tomar en cuenta los tipos de RAM que existen, porque con esos tipos de la clasificación podemos predecir o estar mucho más atento a qué nos puede presentar el paciente, qué podemos evitar, qué podemos prevenir y cómo podemos ayudarlo y en qué momento tenemos que detectar para notificar. Ahora, el flujo de notificaciones. Tenemos el ideal y el que esperamos muy prontamente que pues todos usemos, es que el profesional de la salud pueda notificar directamente a través del sistema en línea Notifacedra. ¿Por qué? Porque en eso tenemos una notificación oportuna y en el momento que usted tiene al paciente o ha tenido el contacto con la persona que ha desarrollado una RAM o un ESAVI. Pero también está la otra línea, que es a través del referente local y el profesional notifica, llega al referente local y el referente local hace llegar la notificación siempre a Notifacedra. Pero el flujo ideal o el que se espera tener en un sistema de farmacovigilancia ya más maduro es del profesional de la salud directo a Notifacedra. Ahora, el reporte y notificación, como ya lo mencionamos, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Detectar la RAN y sabio PRM. ¿Cómo? Pues entrevistando al paciente o al cuidador, si hay enfermedades preexistentes, si tiene medicamentos concomitantes, si hay alergias a medicamentos. Al hacer esta entrevista, yo investigo la sintomatología, su cronología, su indicación terapéutica, dosis, posología, cuándo inició el evento, cuánto me duró, si en algún caso el evento ya terminó, cuándo terminó, si el paciente se recuperó o está en proceso de recuperación o tuvo alguna condición irreversible. Entonces yo hago toda esta investigación, yo detecto, entrevisto, investigo y ahora reporto a través de Notifacedra o en casos especiales mediante la página de María o Celeste, que diapositivas atrás las pudimos poder descargado, hacer por medio de los QR. Una vez reportada, esta notificación llega a Notifacedra, es evaluada, es codificada y es analizada por el departamento encargado y si en algún caso la SRS necesita información adicional que se cree relevante para este caso, se le va a requerir información. Entonces, yo como notificador aporto información adicional solicitada por la SRS. En este caso sería un seguimiento. Ahora, ¿cuáles son los criterios mínimos para la notificación de las sospechas de RAN, ESAVI, PRM? Todas las notificaciones deben incluir la información necesaria y que esta nos permita tener un mejor análisis de los casos. Los criterios mínimos son, como número 1, contar con un paciente identificable. Número 2, tener el medicamento sospechoso. Número 3, tener la descripción clínica o los datos de la RAN, ESAVI o PRM. Y número 4, el contacto del notificador. En este caso sería usted. Acá, a un lado de su pantalla, pueden ver cómo exactamente aparece en Notifacedra. Si ustedes ven, estamos en la sección de notificación por profesionales de la salud, pero también está la sección como titulares y la sección de ciudadanos. Pero ya sea un ciudadano, un profesional o un titular, tiene las mismas secciones. Los 4 criterios mínimos no cambian, son los mismos y se mantienen en todas las notificaciones. Ahora, en la sección de paciente, recordemos que hay campos que son realmente de llenado obligatorio. En este caso, nos pide nombre y apellido del paciente. Sabemos que también tenemos que respetar la privacidad del paciente, entonces
Si no tenemos el nombre o el paciente no nos ha dado la autorización, podemos poner simplemente las iniciales del nombre, pero sí es de un campo obligatorio, el género, la edad también. En el caso de pacientes pediátricos es muy importante colocar el peso. Es muy importante el peso. Recordemos que todo medicamento pediátrico va calculado por peso, entonces en estos casos es muy importante. También es importante mencionar si el paciente, el cual estuvo o tiene una RAM, padece alguna otra enfermedad. Acordémonos que en nuestra población tenemos mucha población que tiene enfermedades ya crónicas y por ende están polimedicados y muchas veces automedicados solitos, con un montón de medicamentos, incluso que lo toman solo porque su vecina, su familiar se lo recomendó. Estos medicamentos están haciendo interacciones con los medicamentos que ellos ya toman de base. Posteriormente, si ya llenamos todo lo que es obligatorio, que donde está el asterisco, solo le damos en el botón siguiente y automáticamente nos va a redirigir a la sección de datos del medicamento, donde también hay secciones que son de campo obligatorio. Ejemplo, el medicamento. Si el medicamento fue sospechoso, donde dice sospecha, se va a seleccionar sospechoso. Se pone el medicamento sospechoso, pero si usted quiere agregar más medicamentos porque el paciente es un paciente que tiene polifarmacia, usted puede poner los demás medicamentos que el paciente toma concomitantemente. Y en este caso, usted los puede agregar. Y usted, dependiendo la investigación que se hizo de la RAM, ya usted determina como notificador si en este caso estos otros medicamentos son concomitantes o son interacciones. Si tiene el número de lote, también lo puede colocar, no es obligatorio, pero sí es un dato muy importante. Otro dato que es muy importante y muchas veces no nos colocan en las notificaciones son los motivos de prescripción. Es importante saber el por qué al paciente le han prescrito ese medicamento, cuál ha sido la indicación por la cual está esa prescripción médica. También la posología de cuánto toma cada cuánto, porque muchas veces solo se coloca 500 miligramos, pero no se sabe si son 500 miligramos cada 12 horas, 500 miligramos cada 8 horas o 500 miligramos día. Entonces es muy importante no solo colocar la posología, sino también dosis. Necesitamos dosis y posología. También la fecha de inicio. La fecha final, si en el caso del paciente ya resolvió su RAM, entonces sí es muy importante colocarla. Pero si el paciente aún está en proceso de recuperación, pues claramente no vamos a tener una fecha final y muy seguramente posteriormente en un seguimiento se le puede solicitar. El otro dato que es muy importante son las medidas tomadas. Si el medicamento se retiró, si no hubo modificación de dosis o qué fue la decisión tomada mediante la RAM. Entonces, esos son datos bastante importantes que se deben de colocar. Cuando ya se ha completado la sección de datos de medicamentos, damos siguiente y nos va a redirigir a la sección de las reacciones. En este apartado es donde ya vamos a clasificar si la RAM me fue grave o es grave o no lo fue. Si fue grave, entonces usted me va a seleccionar uno o dos, dependiendo el caso, de los ítems que están acá, ya sea que puso en peligro la vida del paciente, que causó hospitalización o que prolongó la estadía hospitalaria, que originó ya sea una incapacidad persistente o grave, si se detectó una anomalía congénita, si causó la muerte. Esas serían las graves, pero si el paciente no ha presentado ninguna de estas, entonces pues no se marca. Y automáticamente al no seleccionar ninguno de estos ítems, pues entonces no se cataloga, no se clasifica como una RAM, un SAVE no grave. Pero también necesitamos saber la reacción adversa y el tratamiento. Si el tratamiento fue farmacológico, se selecciona farmacológico. Si en ese momento usted no sabe, está la opción
de desconocido, aunque no es la ideal. Y si usted lo coloca, no hay ningún problema, pero sí tenga en cuenta que se le va a pedir información adicional. Y acá es donde también está un dato que es obligatorio, la fecha de inicio de RAM. ¿Cuándo inició esta RAM? ¿Y cuál fue el desenlace de esta RAM? Al llenar toda la sección de la reacción adversa, damos siguiente y nos va a redirigir a datos de notificador, en donde usted nos va a colocar sus datos. Su nombre, si no quiere colocar su nombre completo, puede colocar sus iniciales, pero sí una forma de poder identificarlo a usted como notificador. Recordemos que una notificación no es punitiva, no es para ir a interrogarlo y hacer un caso, no, es para ayudar a la seguridad de los medicamentos. Es para ayudar al paciente, es para prevenir reacciones adversas, complicaciones y una carga a la salud pública. También necesitamos su profesión. Usted puede desplegar y va a seleccionar su profesión. Si es especialista y usted lo quiere colocar, lo coloca y su correo electrónico. En este caso sí necesitamos un correo electrónico con el cual nos podamos contactar para la hora de solicitar la información adicional o un seguimiento del caso reportado si es necesario. Si usted si usted en un caso hizo este reporte mediante hojas amarillas, hoja celeste, lo tiene en físico, lo puede anexar. Está la parte de archivos adicionales en donde usted puede adjuntar archivos que sean relevantes a la RAM. Nos puede poner las hojas amarillas, la hoja celeste, un seguimiento clínico, signos vitales del paciente, si son lesiones dermatológicas, nos pueden anexar fotografías, se puede anexar todo archivo que sea relevante y que aporte información crítica y científica a la evaluación de la RAM o ESABE. Una vez usted haya llenado la sección de notificador y adjuntado archivos, usted coloca el código de seguridad, le da que ha leído y aceptado las condiciones del aviso legal, le da a guardar y automáticamente le va a generar un correo electrónico con un acuse de recibido en el cual va a estar anexado un número de caso más una contraseña. Con esas dos credenciales que han sido enviadas a su correo electrónico, usted va a poder ingresar posteriormente a FACEDRA a hacer el seguimiento si en el caso se le llega a requerir por parte de la SRS. Recordemos que en un seguimiento no es necesario que usted llene toda la notificación, sino que en este caso solo vamos a llenar los campos requeridos o los campos que tengan nueva información o que usted considere que en la notificación inicial no se llenó porque no se tenía esa información, pero posteriormente a seguir investigando y obtener más datos, hubieron datos nuevos, complementarios. Estos datos son los que yo voy a escribir o adjuntar en el seguimiento. Ahora, ¿cuáles son los tiempos establecidos para la notificación de RAN, ESAVI y PRM? Para los profesionales e instituciones prestadoras de servicios de salud, tanto públicas y privadas, en el caso de muerte, 24 horas. Y todas estas, su condición es a partir del momento que se identificó el evento por el profesional. En el caso de RAN, ESAVI serios, o sea, graves, o otros problemas relacionados a los medicamentos igual graves, 72 horas o 3 días calendario. En RAN, ESAVI no graves o no serios, 10 días hábiles. Y la condicional también es a partir del momento en que se identificó el evento por parte del profesional de la salud. Ahora, los titulares de registro sanitario, importadores, exportadores, farmacia, botiquines, distribuidores, profesionales responsables de registro sanitario, dispensadores en supermercados, mercados y demás establecimientos, en el caso de identificar una muerte, 72 horas. De igual manera, como condicional, a partir del momento en que se identificó el evento adverso por parte del profesional, RAM, ESAVI, serios o graves, 15 días calendario. Y RAM, ESAVI, no serios o no graves, 30 días hábiles. De igual manera, esta información la pueden encontrar en
el lineamiento técnico para la operatividad de las actividades de farmacovigilancia del Sistema Nacional Integrado de Salud, el cual pues les presenté al principio dentro de la base legal. Esta información está contemplada ahí para que ustedes también la puedan tener a la mano y sepan pues en dónde está colocada esta información, que es muy importante. El seguimiento de las notificaciones. Como ya lo mencioné, en su correo electrónico usted va a tener el número de caso y la contraseña para poderlo realizar, pero los seguimientos a las notificaciones emitidas se enviarán a la SRS en un plazo no mayor a 25 días calendarios a partir de la fecha de envío de la notificación inicial. Para las RAM y ESAVIS no serias, en este caso, los seguimientos va a ser en un plazo mayor, no mayor a 30 días calendario, a partir de la notificación inicial. Y en situaciones especiales, por ejemplo, en casos de emergencias, pandemias como la que ya se vivió, o la detección de algún riesgo de seguridad relevante para la salud, la SRS, a través del Departamento de Farmacovigilancia y Cosmetovigilancia, podrá realizar cambios o modificaciones en los tiempos de notificación y seguimiento. En caso de ocurrir, se les notificará a través de correo electrónico y o vía telefónica. No solo es que se va a implementar y nadie va a saber, no, siempre se va a notificar para que las cosas pues se puedan hacer de una forma transparente y fluida. Ahora, les quiero hablar acerca de la gestión y manejo de riesgo. Ya hablamos sobre las RAM, sobre las ESAVI, cuándo son graves, cuándo no son graves, cómo se va a notificar, el tiempo para notificar, el tiempo para los seguimientos, pero ahora, ¿qué pasa? Yo tengo toda esta gran cantidad de datos, pero tenemos que saber que todos estos datos van a venir de las notificaciones. Nosotros vamos a tener información de país dependiendo de cuántas notificaciones, de cuánto el personal de salud esté reconociendo afuera, esté captando, esté identificando reacciones y ESAPs. De eso va a depender los datos país que nosotros vamos a tener. ¿Y por qué son importantes estos datos? Porque la farmacovigilancia involucra no solo la identificación de señales o de alertas de seguridad, sino que también nos va a analizar la gerencia de los riesgos de los medicamentos una vez estos estén disponibles a los pacientes. Entonces, esto nos va a llevar a que como agencia reguladora se tomen decisiones, las cuales estas decisiones van a tener un impacto en nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque ya van a haber acciones. Vamos a tener acciones, las cuales nos van a llevar vamos a tener un análisis de riesgo, en el cual el análisis de riesgo vamos a identificar, vamos a cuantificar y vamos a evaluar para posteriormente tener una gestión de estos riesgos que ya identificamos, que ya analizamos, que ya evaluamos y que ya cuantificamos cuántos riesgos tenemos a partir de los datos que vienen desde la notificación que usted realiza. Para tener una gestión de estos riesgos, vamos a tener las herramientas de medidas regulatorias y de seguimiento, comunicación de riesgos y también los programas de prevención específicos. Entonces, por eso es muy importante realmente la notificación espontánea, la identificación de RAM y ESAVI, porque necesitamos realmente tener un análisis de todos estos riesgos para poder hacer una gestión adecuada. Pero mientras no se esté notificando todas las reacciones adversas, realmente no vamos a tener datos propios y de valor como país. Entonces necesitamos incentivar y ese es uno de los objetivos también de estas webinar, el poder concientizar a todos los profesionales a poder notificar, no solo porque sea una RAM ya conocida, eso es muy común, no lo notifico, no, es importante notificarlo. Acordemos que la norma técnica nos obliga a notificar. Entonces, sí, aunque sí tenemos que priorizar todas aquellas RAM
que no son conocidas, que están raras, que no están descritas, que han puesto en peligro, pero eso no quiere decir que yo no voy a notificar una RAM que solo porque ya está descrita en ficha técnica ya no es necesaria. Sí es necesario, porque nosotros como agencia reguladora necesitamos saber cómo nuestra población está reaccionando a los medicamentos que están consumiendo. Acordémonos que tenemos, nuestra población es casi una farmacia andante, son polimedicados. Entonces necesitamos realmente comenzar a tener datos propios de país de las interacciones que nuestra población tiene. Porque acordémonos que cada país, cada población tiene una idiosincrasia muy diferente. Y mientras no tengamos datos, no vamos a poder hacer estudios farmacoepidemiológicos propiamente de El Salvador para poder identificar interacciones que quizás se da en nuestra población y no se ha podido identificar porque no se ha notificado y quizás en otras poblaciones no está descrita porque nuestra población por su idiosincrasia sí se presenta. Así que sí, por eso es la importancia de las notificaciones. Y por eso también es hacer la conciencia, el iceberg de las notificaciones. Si ustedes pueden ver, las RAM notificadas prácticamente es un 10%. Las RAM que sospechamos, pero dudamos y no notificamos, se quedan ahí. Pero lo más sorprendente son todas las RAM que pasan frente a nosotros, pero que no las sospechamos porque no entrevistamos al paciente, no investigamos y no indagamos más allá. Entonces, hacer la conciencia de que todas aquellas RAM que sospechamos y no notificadas son importantes, pero también es más importante el poder identificar una RAM, el poder investigar y el poder notificar. Y por eso es el llamado a que no formemos parte de lo no detectado y lo no reportado. Que por favor reportemos, que notifiquemos. La notificación no es punitiva. En ningún momento una notificación va a ser para tomar algo legal o algo en contra de quien notifique en ningún momento. Acordémonos que toda notificación, pues los datos de notificación, nada, ni nosotros, nadie lo sabe, no es público, está totalmente pues amparado y realmente necesitamos las notificaciones para tener información de cómo el medicamento está actuando en nuestra población, cómo nuestra población tiene tantas interacciones con medicamentos, tantas ESAVIS, tantos problemas relacionados a medicamentos que son muy importantes el poderlos identificar para poder actuar y para poder tener no solo una vigilancia, una farmacovigilancia pasiva, sino también pasar a una farmacovigilancia activa, a desarrollar estudios propios como país y a tener ya datos que pongan ya ahí en el plan internacional a El Salvador para poder comenzar con planes ya estratégicos y muy puntuales para nuestra población. Así que esta ha sido por el momento mi presentación y quedo a las órdenes, ingeniero. Agradecemos a la doctora María Ivette Torres Quintanilla, Mariela, por este importante presentación, ¿verdad? Muchas gracias y por esa motivación de tener una participación más activa como gremial para poder ser en algún momento un referente regional, ¿verdad? Entonces, sí, muchas gracias, doctora. Estimados participantes, en estos momentos se publicará en el chat el enlace de esta evaluación, para lo cual brindaremos 5 minutos a fin de que puedan completarla. Agradecemos su retroalimentación y nos compartan temas de interés para próximos webinars y posteriormente pasaremos a la sesión de preguntas y respuestas.
Muchas gracias por su retroalimentación para nuestra evaluación. Invitamos a aquellos a quienes aún todavía no han terminado la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incorporarlos para poder incorporar sus observaciones. En este momento vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. A ver, la primera consulta que nos hacían es Mariana Piedra nos pregunta, dice, si no tenemos algún dato en el caso, por ejemplo, género del paciente, el caso se desestima. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Realmente no se desestima, no se desestima porque tenemos los otros demás información, aunque igual posteriormente ella puede dar un seguimiento al tener este dato y poderlo incorporar. Como mencionamos, al hacer la notificación a su correo electrónico que usted colocó en la notificación inicial, le va a llegar un correo de acuse recibido en el cual va a estar el ID, que es el número internacional, más la contraseña. Usted ingresa y ya pone la información faltante si usted realiza individualmente, incluso antes que se le requiera un seguimiento, usted lo puede hacer y nos puede incorporar toda esa información que quizás en la primera notificación no pudo incorporar por falta de datos, pero los puede colocar en un seguimiento. Entonces no se desestima. Muchísimas gracias, doctora. A ver, nos hacen una consulta Ana Lucía Flores y María Arribillaga sobre un tema que dice, el tiempo de notificación para no serios, no graves en la norma técnica de farmacovigilancia especifica 30 días calendario y en este nuevo lineamiento refiere a 30 días hábiles. ¿Qué tiempo de notificación debemos utilizar? En este caso, realmente nos vamos a guiar por la norma técnica, serían calendario, días calendario. Ok, muchísimas gracias. Carmen nos hace siempre con el tema de los tiempos, nos dice, cuando menciona que los tiempos son días hábiles, se refiere hábiles para la SRS o hábiles para el establecimiento que lo detecta, ya que muchos establecimientos trabajamos de lunes a sábado o inclusive domingos, pero la SRS no. Ok. Normalmente es desde que usted lo detecta. La plataforma Notifacera realmente está 24/7, que digamos los horarios de la SRS no incluye sábado o domingo, no quiere decir que la plataforma no esté habilitada. Realmente desde ahí el tiempo está contando y la verdad es que de las notificaciones está al pendiente incluso sábados y domingos. Excelente, muchas gracias por la aclaración, doctora. A ver, la siguiente consulta que nos hace Daniel dice, ¿qué son errores programáticos? ¿Qué son errores programáticos? Ok. Los errores programáticos muchas veces son eventos que van a estar relacionados a la vacunación, pero que pueden ser evitados. Y muchos de estos casi siempre son originados por error humano. Un ejemplo, una dosis incorrecta, una vacuna que no estaba para la edad del paciente, más que todo se da en población pediátrica por el esquema de vacunación. Y también si en algún caso que no debería de suceder, ¿verdad? Alguna vacuna que ya esté caducada o alguna vacuna que haya perdido su pérdida de cadena de frío, la aplicación de una vacuna incorrecta para la edad, como lo mencioné. Igual administrar una vacuna por vía incorrecta, un ejemplo que esperemos que no se dé, pero si es
intramuscular y se la dan oral al paciente, un ejemplo, o también una vacuna, administrar o aplicar una vacuna a la persona equivocada, ¿verdad? Por eso antes de aplicar o dar un medicamento se tiene que corroborar la identidad del paciente, que sea el paciente correcto, su edad también. Son datos muy importantes para evitar errores programáticos. Muchísimas gracias, doctora, por esa aclaración. Mario Ariel Torrero nos pregunta, nos hace dos consultas, pero tal vez la podemos condensar y usted nos hace el refuerzo. Nos dice, gracias por la presentación. ¿Pudieran reforzar un poco sobre los otros problemas de seguridad que son considerados reportables según norma técnica y la manera correcta de captar esa información en el notifacedra? Y dos, decía sobre los intentos de seguimientos, se habló en plural y me genera la duda si de acuerdo a la norma técnica existe una expectativa de número de intentos de seguimientos a reforzar. Nos confirma, por favor. Gracias. Ok, en cuanto a los problemas de seguridad que son considerados a reportar, acordémonos que ahí no solo hablamos de RAM y ESAVI, sino que también debemos de, de notificar errores de medicación, errores programáticos, también sobredosis, también cuando tenemos em, cuando tenemos una intoxicación también cuando hay casos de intoxicación, todos esos son casos que se pueden reportar en Notifacedra. Usted lo puede colocar, está la sección incluso en reacciones adversas. Un ejemplo, si el paciente hubo un error programático, un ejemplo, o hubo una sobredosis y esta sobredosis de medicamentos nos generó que el paciente tuviera vómitos o dolor abdominal. Tuvimos una RAM, sí. ¿Cuál fue? Dolor abdominal que la ocasionó una sobredosis del medicamento. Entonces podemos colocar el dolor abdominal y la sobredosis. Y con respecto a los seguimientos, realmente no hay un límite de seguimientos. Como SRS, se le pueden requerir todos los seguimientos que sean necesarios para poder complementar la información o los datos de esta notificación. Realmente no hay un número límite para realizar un seguimiento a una notificación que usted realice. Muchísimas gracias, doctora, por la ampliación de la información. Nos hacen una consulta y nos dicen cuál es la diferencia en un efecto adverso o un efecto secundario. Solo permítame un segundito que tomaré agua. Ya le respondo. Recordemos que una reacción adversa es toda aquella reacción nociva y no deseada que se da con la administración de un medicamento, normalmente ya a una dosificación y posología pues ya establecida. Pero también los efectos secundarios prácticamente casi es negativo el significado, porque también son consecuencias que son no deseadas y que son causadas por medicamentos u otro tratamiento. En este caso también puede ser que por una vacuna, ¿verdad? Entonces, casi que son términos equitativos, se pueden decir. Ok, perfecto.
Eh, la siguiente consulta, doctora, nos dice Roberto Carlos Serrano. Dice, buenos días. Una consulta más relacionada con los tiempos de notificación de de las reacciones adversas que ocurren en ensayos clínicos. ¿Siempre se notificarán en Notifacedra o hay otra vía de sometimiento? Fíjese que en el caso de ensayos clínicos, aún en Notifacedra, por lo menos acá, aún no está habilitada esa sección, pero sí se pueden reportar a la SRS, a la sección específicamente donde se lleva todo lo de ensayos y estudios clínicos, y ahí se pueden hacer las respectivas digamos, notificaciones de las reacciones adversas que están ocurriendo o que han ocurrido en un ensayo clínico, pero sí se pueden hacer llegar a las instalaciones de la SRS. Muchísimas gracias, doctora, por esa apertura. Eh, nos hacen una consulta bien puntual. ¿Podría un efecto secundario confundirse con un RAM y será importante y siempre notificarlo? Sí se puede confundir y sí siempre es importante notificarlo. Como ya lo mencionamos, puede ser un efecto secundario, un dolor abdominal ocasionado que por un medicamento o diarrea ocasionada por un medicamento en específico, o un ejemplo muy común también es la hipersensibilidad a los antibióticos. Un ejemplo que creo que casi todo el mundo ha visto o conoce es la amoxicilina, que nos puede provocar un rash. Entonces, en este caso, tengo una RAM, el efecto secundario que me dio el rash, el prurigo. Entonces, yo vengo y lo puedo notificar. Lo notifico, pero sí siempre es importante notificarlo. Siempre. Muchas gracias, perfecto. La siguiente consulta nos dice, Daniela Calderón nos dice, buen día, mi consulta va relacionada a qué retroalimentación se recibirá de la SRS a las instituciones prestadoras de servicios de salud en relación a las notificaciones FT, RAM, ESAVI. ¿Serías que sería incluidos en los seguimientos? Sí, sí. Posteriormente van a haber oportunidades de acercamiento con cada una de las instituciones en las cuales se va a estar retroalimentando, de igual manera capacitando a todo el personal para que todas las notificaciones RAN, ESAVI y PRM, que ahí abarca todo lo demás que mencionó en la pregunta, se va a tener un acercamiento mucho más estrecho, mucho más personalizado para poder, pues, si hay dudas, pues poderlas aclarar y que se trabaje, pues, conjuntamente y de la mano. Pero sí van a haber retroalimentaciones, la cual posteriormente, pues, se va a estar comunicando a las instituciones. Ok, muchas gracias. Sí, sobre esa misma dinámica, doctora, Irma Jenny Merino nos pregunta, una vez que se hace una notificación de sospecha RAM, ¿cuánto tiempo tardarán en dar el seguimiento y saber si el notificador recibe algún reporte o conclusión? Una vez la notificación llegue a nuestra base de datos, el seguimiento va a ser requerido por la SRS una vez sea evaluado. Una vez sea evaluado, se le va a requerir el seguimiento a usted, y una vez usted como notificador ya haya recolectado, investigado y tiene claro y ya muy organizado las preguntas que se le han requerido puntualmente sobre el caso, usted pues envía el seguimiento, pero realmente una vez sea evaluada la notificación, automáticamente le está llegando la solicitud del requerimiento del seguimiento. Muchísimas gracias, doctora. Luis Jaco nos pregunta, ¿los reportes ESAVI son excluidos para farmacias hospitalarias? Es la pregunta, tomando en cuenta que en farmacias privadas no se brindan servicios de vacunación. Sí, en este caso, sí, un ejemplo, si en su institución donde usted labora no hay aplicación de vacunas, pero el paciente por X motivo fue a consultar ahí, y si usted como profesional o tiene el contacto con el paciente y usted lo identificó, primero usted está en la obligación de reportarlo, aunque no haya sido en su institución la aplicación de la vacuna.
ya posteriormente en el seguimiento, si se requiere información propiamente de la vacuna como tal, se le va a solicitar a la institución donde le aplicaron la vacuna, pero usted, si tuvo el contacto con el paciente, aunque no le hayan aplicado ahí la vacuna, usted tiene la responsabilidad de notificarlo. Muchísimas gracias. A ver, Pedro Cuellar nos hace un planteamiento y nos dice, el efecto secundario no necesariamente hará que se suspenda el tratamiento, dado que es el esperado. Ejemplo, el efecto sedante leve de los antihistamínicos de la primera generación, la RAM, si requiere la suspensión de la medicación, hay efectos secundarios que se cataloguen como RAM leves, conocidas o esperadas. Sí, realmente también prácticamente cataloga dentro de las RAM que son tipo A, que son todas aquellas que se deben, aunque a veces esperadas, que están descritas en ficha técnica, realmente es cierto, muchas no requieren suspensión de medicamento, a veces solo es un ajuste de dosis o, bueno, por ende disminuir su dosis o su posología, pero dependiendo si esto causó cierto daño al paciente, realmente siempre se deben de notificar, pero en este caso de que ya se sabe que el antihistamínico da un efecto sedante, una opción es, como son dosis dependientes, ajustar la dosis del medicamento. Perfecto, muchas gracias, doctora, por esa ampliación de la información. Nos hacen una siguiente consulta y nos dice Karenlin Argeli Quintanilla, nos dice, en caso de solicitar seguimiento y el informante se niega a dar más información o incluso a ser contactado en el donde reportamos eso dentro del informe. En algún caso, certificando una RAM, que sea PRM, lo notifica, pero no desea ser contactado o no desea que se le esté requiriendo mayor información, pues usted lo puede hay una parte en la sección de FACEDRA donde ahí se coloca que pues no desea ser contactado, ¿verdad? Si en algún caso fuera el caso, si fuera lo oportuno, si está ese pequeño apartado, es lo que muchas veces no deseamos que suceda, pero hay personas, hay pacientes que realmente pues así ya lo han expresado y realmente se respeta la decisión del paciente o del notificador. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, hemos llegado al cierre de este webinar. Pues de parte del Ministerio de Economía, pues agradecemos a la doctora Mariela Ivette Torres Quintanilla por compartir su tiempo de manera voluntaria en el apoyo de esta capacitación, en la cual hemos tenido principalmente una apertura por parte de la SRS, ¿verdad? Hemos tenido información muy importante sobre el tema que es de gran importancia para el sector. De igualmente, agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos al final de esta capacitación, no sin antes, pues, invitarlos al día de mañana, ya 1 de noviembre, al tema titulado Evaluación de eventos e incidentes adversos relacionados a dispositivos médicos, siempre con los compañeros de la Superintendencia de Regulación Sanitaria. Tengan todos muy buenos días y bendiciones. Gracias, buen día.